Doncs tinc el gust ara de cedir la paraula a Ana Davis González, de la Universitat de Sevilla, que ens parlarà sobre la influència d'un text molt important i poc llegit de Llull, com és el llibre d'Ascenso y Descenso del Entendimiento, el llibre d'Ascenso Intellectus, obras en vertical, Descenso y Ascenso del Alma por la Belleza y Libro del Ascenso y Descenso del Entendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si se me escucha. Bueno, yo sí voy a seguir con Ramón Llull, pero también voy a pasar a otro continente, a otro país, a Argentina, porque voy a comparar este ensayo del libro de Ascenso y Descenso del Entendimiento de Ramón Llull con un ensayo de un escritor argentino que se llama Leopoldo Marechal. Y así que voy a introducir un poco a este escritor porque supongo que no le suena a nadie. Es un escritor de la generación de Borges que cultivó todos los géneros, ensayo, teatro, poesía y narrativa. Sobre todo es conocido por su primera novela, Adán Buenos Aires, de 1948. Pero bueno, realmente la recepción de este escritor es bastante desconocida, incluso en Argentina, por razones políticas que no voy a ahora mismo desarrollar porque no tiene nada que ver, pero bueno, tiene que ver con su filiación al peronismo y bueno, otras cosas. Entonces, bueno, yo me voy a centrar en este ensayo. Bueno, antes voy a introducir la escritura prolífera del mallorquín Ramón Llull, que todos ya conocen, cuyas obras divide Cruz Hernández entre enciclopédicas, filosóficas, teológicas, utópicas, místicas, jurídicas, e incluso agrupa 7 de ellas bajo el rótulo de obras dudosas. El Liber de Ascensus et Descensus Intellectus pertenece al tercer grupo, teológica, aunque está entre la teología y la filosofía, y su versión en latín es de 1304 en Montpellier, pero no es hasta el año 1753 que vemos aparecer su traducción al castellano en Palma de Mallorca. Bien, porque voy a poner las citas en español. Bueno, en 1939 Marechal publica Descenso y Ascenso del Alma por la Belleza, ensayo que ha sido escasamente estudiado por parte de la crítica, donde el escritor expone su concepción de obra de arte, sus nociones metafísicas y su cosmovisión religiosa del mundo. El ensayo comparte una evidente relación intertextual desde su título con el libro del Ascenso y Descenso de Ramón Llull, autora que Marechal cita en otras obras suyas también, en sus novelas y en otras partes. El presente trabajo, entonces, tiene como objetivo dilucidar las semejanzas y diferencias entre ambos textos con una doble finalidad. Por un lado, dar a conocer un ejemplo de la recepción de Ramón Llull en la literatura hispanoamericana y, a su vez, reivindicar la obra de Leopoldo Marechal. Bien, el punto de partida de los dos ensayos es la referencia al viaje vertical que tiene como fin alcanzar el conocimiento a través del movimiento descenso y ascenso. En la obra de Llull, dicho desplazamiento se ilustra con la imagen de una escalera, como vemos en la imagen, cuyos peldaños debe subir el entendimiento para llegar al conocimiento de Dios, que es el final. En cada escalón, el entendimiento se enfrenta, en primer lugar, a elementos de la naturaleza, la piedra, el fuego, la planta, luego a individuos, el bruto, el hombre, y finalmente a entes o seres metafísicos, cielo, ángeles y Dios. Si bien esta imagen a priori nos hace pensar únicamente en el ascenso, el autor aclara que en cada paso el entendimiento se ve obligado a descender a cada una de las criaturas para aprenderlas mediante los sentidos. Así lo explica Llull con el primer elemento, la piedra, por ejemplo. Dice, luego que los sentidos acaban su operación de sus actos en la piedra, la imaginación abstrae de ellos la semejanza que han percibido de ella y las hace inimaginables en su misma esencia y naturaleza. Por tanto, el proceso que propone el filósofo para alcanzar el conocimiento es inductivo. Primero el descenso, que permite la percepción de las entidades individuales, luego el ascenso, que posibilita comprender la esencia de las mismas. Dice, por ellas asciende el entendimiento desde lo sensible a lo inteligible y desciende de lo inteligible hasta lo sensible, siendo la segunda medio o instrumento para este ascenso y descenso, pues con ella se dirige el entendimiento al conocimiento de los sujetos contenidos en la primera. La metodología escalar permite, según Llull, poner de manifiesto la naturaleza de todos y cada uno de los seres mediante la predicación de ellos del mayor número de predicados que conducen al conocimiento del ser y a las individualidades de cada ente. Marechal alude a este movimiento de Llull en su ensayo al hacer referencia a la belleza terrenal y equipara al catalán con San Francisco de Asís.
Dice Marechal: recuerdo toda la belleza creada, el sol, la luna, el agua y las aves de Francisco de Asís, o la ontología de Raimundo Lulio, que va desde la piedra sin voz hasta los 9 coros de ángeles. Y a la sola evocación de tanta hermosura, tentado estoy de acabar en poema esto que se inició en trabajada paráfrasis. En el ensayo marecheliano encontramos una estructura similar, según la cual el alma debe descender a las criaturas, asimilarlas y posteriormente acceder al conocimiento trascendente. Cabe aclarar que Marechal está reemplazando el sujeto entendimiento de Llull por el de alma. Tal sustitución implica un acercamiento de su ensayo a la mística, como veremos más adelante, pero bueno, él también va a distinguir entre el entendimiento como el lado racional del ser humano y frente al alma, que constituye su pensamiento intuitivo, que también es un pensamiento más contemporáneo, por eso también esta diferencia. Y bueno, también aclarar que el argentino también utiliza la metáfora de los peldaños o de la escalera para aludir a las criaturas, pues estas, dice, no solo nos convidan al ascenso, sino que se ofrecen además como peldaños, porque según dijimos, las cosas nos llaman con la voz de su hermosura y este llamado trae la atención de un bien. Ambos escritores beben de la misma fuente platónica, ya que, como el mismo Marechal indica en el prólogo, en el banquete, Sócrates dice cómo aprendió, gracias a Diotima, el modo de ascender a la belleza primera por los diversos peldaños de la hermosura participada y mortal. El escritor indica que son los sentidos el medio más adecuado para alcanzarlo, dice Marechal. El intelecto de amor conoce por ser un intelecto y posee lo conocido, tal como lo exige la naturaleza del amor. Es un saber que implica recibir el sabor de la cosa en la lengua del alma, pues el vocablo saber tiene aquí su antigua y verdadera significación saborear, y poseer el sabor de las cosas es poseer la cosa misma y no su fantasma conceptual. Esta exploración que el entendimiento hace de los elementos de la naturaleza se justifica a partir del razonamiento platónico, según el cual las criaturas no son más que espejo del mundo de las ideas, como ya todos conocen. Constituyen, por tanto, un filtro por el que el ser humano puede o bien llegar a la verdad o bien caer en el engaño de la imagen, es decir, creer que es una entidad en sí misma. Para aclarar mejor la naturaleza de los elementos, Marechal los concibe a partir del binomio esplendor-esplendiente, es decir, un ente es esplendor de lo verdadero. Es parecida la explicación que da Llull en su ensayo, donde dice: asciende el entendimiento a adquirir ciencia y a comprender que cada elemento tiene una cualidad propia y otra apropiada. Esplendor, esplendiente, es parecido. Por tanto, los sentidos llevan al conocimiento siempre y cuando sea de naturaleza metafísica. De esta manera, Marechal aúna la filosofía platónica con la tradición bíblica y el mito también ovidiano de Narciso para poner de manifiesto dicho planteamiento. Así lo explica el escritor en el capítulo 10. Dice: Adán ve a Dios, es decir, a su principio, mediante un solo espejo intermediario, y tal espejo es el que le ofrecen las criaturas edénicas. Al primer Adán le basta con mirarse en el espejo de las criaturas para verse, de una sola ojeada, en su principio creador. Es el único trabajo que Dios le impone, una mera transposición de la imagen al original, que es Dios mismo. El primer Adán entonces es capaz de observar a Dios mediante las criaturas sin dificultad. Sin embargo, a partir del pecado original, dicha capacidad se distorsiona y el hombre cae en el engaño de la imagen. Tal es el error de Narciso, quien, al malinterpretar su imagen, muere, como dice Marechal también. Si corriéramos tras las imágenes por tomarlas como realidad, seríamos como aquel hombre, Narciso, que deseando alcanzar su imagen retratada en el agua, se hundió en ella y pereció. Cabría preguntarse entonces por qué es necesaria esa tendencia al descenso, porque el entendimiento requiere de un conocimiento de los elementos de la tierra para ascender, porque no hay un ascenso directamente. Ramón Llull lo aclara al analizar el conocimiento del cielo. Dice: el entendimiento desciende al imán y desciende también al jaspe, y conoce por esto que el cuerpo celeste, como más perfecto, atrae así a los cuerpos inferiores, como lo perfecto mueve y atrae así a lo imperfecto. En este sentido, ambos autores comparten la misma concepción fractal de la existencia como infinitos microcosmos de un macrocosmos que reflejan la esencia de este. Dice Marechal, y el hombre en sí es una realidad a medias, y como una evolución hacia las criaturas, una evolución que termina cuando el hombre las ha devorado y asimilado a su entidad centralizadora, especula con ellas y obtiene los frutos de su especulación. Y me atrevo a decir ahora que solo cumplida esta interpenetración, este mundo es una cualidad inteligible, completa, integrada por y en el hombre, que se constituye así en un verdadero microcosmos. Esta, noción de microcosmos, de un macrocosmos, la vemos en este párrafo de Llull, cuando pone de manifiesto, cuando afirma
que es posible acceder al conocimiento de los planetas mediante la observación de elementos más pequeños. Y pone el ejemplo de la cebolla. Dice, además, apetece saber al entendimiento si los planetas son cuerpos cóncavos o esféricos. Y entonces desciende la vista que ve en la cebolla a ver muchos cuerpos cóncavos y convexos. En lo que conoce el entendimiento que las esferas de los planetas son cuerpos cóncavos y lo mismo la de los elementos, que para que así puedan participar más unos y otros en la movilidad. A partir de esta compenetración se lleva a cabo un doble proceso simultáneo. Por un lado, el hombre asume a las criaturas y llega a la trascendencia. Por otro, el hombre hace las veces de puente entre los elementos de la naturaleza y Dios. Dice Marechal. Como esta restitución a la unidad se logra solo por el intelecto, las criaturas no intelectuales necesitan que un intelecto las asuma, en cierto modo, y les haga la función de puente. Y ese intelecto es el del hombre. Podríamos afirmar ahora que el hombre es o debe ser el pontífice de las criaturas terrenas, vale decir, el que les hace un puente hacia la unidad. Bueno, pero llegamos a un punto en que Marechal se aleja del discurso de Ramón Llull, o más bien lo enriquece al agregar otro ingrediente fundamental a su cosmovisión, la poesía mística. La relación intertextual de su obra con dicha poética es abundante. De hecho, Marechal escribió el prólogo de Cántico Espiritual de una edición de 1944. Pero la vemos también esta influencia en Adán Buenos Aires, la novela que cité al principio, en una parte de la novela que se llama El cuaderno de tapas azules, que se acerca mucho a la mística de San Juan, donde vemos esa mezcla de fineza psicológica y exaltación espiritual que caracteriza el lenguaje del alma enamorada en busca del amado. Asimismo, comparte con la mística la inefabilidad del lenguaje, ese no sé qué que queda balbuciendo del cántico espiritual. De ahí que el protagonista confiesa lo que sentí no es fácil de comunicar por el idioma. Y bien, en este cuaderno de tapas azules el autor también expone, como en este ensayo, pero de manera lírica, sus juicios estéticos y metafísicos. Además, acá se ve bien el tema del viaje vertical y de descenso y ascenso, como está en toda la tradición occidental, porque lo tenemos tanto de manera literal en el mito de Orfeo, en la Divina Comedia, como en la Divina Comedia también, como experiencia metafísica. Por tanto, la concepción del viaje para Marechal es un ascenso que implica previamente un descenso, que sería un proceso de purificación, simbolizado en este descenso. De ahí también la bajada de Dante a los infiernos, el viaje purificador de Ulises, o incluso el descenso de Don Quijote a la cueva de Montesinos. Incluso lo tenemos en la tradición bíblica con el descenso de Cristo y la resurrección. Bien, entonces la poesía mística otorga un nuevo sentido a la estructura del viaje vertical que trazan ambos autores si tenemos en cuenta las tres vías, la purgativa, la iluminativa y la unitiva. Así, el movimiento del descenso está en prácticamente toda la obra marecheliana y se corresponde con la primera, según la cual el hombre debe descender a lo terrenal con el fin de expiar sus pecados y su culpa, proceso que le permite su posterior ascenso. Y esto lo vemos tanto en la novela Adán Buenos Aires como El banquete de Severo Arcángelo, que tiene también desde el título esa tradición platónica, y el poema de Robot, que bueno, es un poema de 1966. Bien, en el ensayo de Marechal, el proceso de conocimiento de la verdad no se reduce entonces solo al viaje vertical, sino que el autor da un paso más y añade que gracias al desplazamiento de descenso y ascenso, el alma desarrolla el movimiento de la espiral, a partir de tres movimientos: circular, oblicuo y directo. El primero lleva al alma a girar sobre sí misma, ansiosa de circunscribir en sí esa noción de la unidad, que sépalo ella o no, es el principio y fin de su viaje, dice el autor. De hecho, la circularidad la menciona San Juan de la Cruz y habla de su simbolismo, porque dice el mismo Dios, el cual es significado por la figura circular o esférica, porque no tiene ni principio ni fin. A continuación, el alma se dirige a las cosas exteriores para interrogarlas y cumple así un movimiento directo, ya que, como ya se ha apuntado, las criaturas son reflejo de la verdad. Sería entonces el circular, el directo, y finalmente el alma reflexiona acerca de lo que observa en las criaturas y cumple un movimiento oblicuo, soslayado, indirecto, para volver luego al circular. Este procedimiento, que es como ad infinitum, ¿no?, dando como resultado la figura de la espiral, que es para Marechal el único movimiento que permite al hombre acceder a la trascendencia. Insisto, este movimiento es, digamos, la aportación de Marechal que no vemos en Ramón Llull. Bien, y para empezar a terminar, la relación entre textos es un aspecto complejo de la literatura comparada,
cuya metodología es una de las polémicas más controvertidas de los debates actuales. ¿Cuándo es significativo comparar dos obras? ¿Qué causas mueven al investigador a hacerlo? ¿Y en qué matices es relevante centrar la atención? Son algunas de las tantas cuestiones con que se debe lidiar en este tipo de trabajo. De manera general, una de las razones más importantes para llevar a cabo un estudio comparativo es que se pone de manifiesto una parte fundamental de la recepción de un autor determinado. Al analizar de qué manera se lee un texto por parte de un escritor ajeno a su época y su cultura, dicho texto cobra una nueva significación a partir de la nueva lectura que el autor hace del mismo. Por ello resulta interesante volver sobre la obra de Ramón Llull, siguiendo la huella que ha dejado un autor hispanoamericano del siglo XX. Este proyecto, en resumen, ha tenido como fin elaborar un análisis contrastivo entre Libro de ascenso y descenso del entendimiento, en paralelo a Descenso y ascenso del alma por la belleza, con el objetivo de deducir cuál es la relectura de Marechal. Las dos semejanzas esenciales que comparten ambos ensayos son, por tanto, el simbolismo del viaje vertical como puerta de entrada al conocimiento de la verdad. Al emplear este simbolismo, los escritores aunan dos tradiciones distintas que utilizan el viaje vertical para representar el acceso a la trascendencia. La cristiana, como vemos en la figura de Cristo, y la platónica, como se observa en la escalera mencionada por Sócrates en el banquete. Por otro lado, la noción fractal del mundo que comenté permite demostrar que es posible para el hombre llegar a la sabiduría a partir de las criaturas, al ser las mismas reflejos de la divinidad. Marechal, además de la obra de Llull, vuelve su mirada hacia distintas fuentes: Aristóteles, San Agustín, Plotino, San Isidoro, que bueno, no pude desarrollar, pero tiene más cosas. Sin embargo, a partir de lo expuesto, podemos afirmar que Descenso y ascenso del alma por la belleza es una relectura de Llull filtrada por la vía de la poesía mística principalmente, en concreto por la obra de San Juan de la Cruz. Una de las novedades que Marechal aporta al viaje en vertical es la misión purgativa del descenso. Para el argentino, el descenso no se reduce a la contemplación de las criaturas, como veíamos en Llull, sino que representa también el sacrificio que el ser humano debe sufrir para trascender a imagen y semejanza de su modelo, Cristo. De ahí también el símbolo de la espiral, ausente en la obra de Llull, que ejemplifica adecuadamente este movimiento hacia la trascendencia. En conclusión, Descenso y ascenso del alma por la belleza es una significativa aportación ensayística que nos impulsa a volver sobre el libro de Ascenso y Descenso, por lo que constituye una reivindicación de la obra lulliana y a su vez una manifestación explícita de las principales ideas de la cosmovisión marecheliana. Muchas gracias.